Bien, en este vídeo me gustaría explicarte cómo deberías hacer un análisis financiero de tu negocio, ya que considero que es algo bastante importante que deberías de aplicar en tu proyecto y que si no estás haciendo todavía, pues deberías hacerlo, ¿vale? Esto básicamente es una plantilla que os la dejaré aquí debajo en la descripción del vídeo, donde vamos a poder ver, pues como vemos aquí, la parte de ingresos 2025, la parte de equipo y costes, asignación de clientes y equipo, un dashboard de rentabilidad, el flujo de caja, análisis de ingresos de fijo versus variables y un resumen más ejecutivo. Este análisis financiero se puede hacer si tienes una agencia como somos nosotros y tenemos clientes, como puedes aplicarlo a tu proyecto en el caso de que seas un infoproductor y quieras modificar en vez de clientes, pues proyectos o productos, si tienes diferentes productos que estés vendiendo, para analizar pues qué producto te es más rentable en tu negocio, ¿vale? Entonces aquí vemos en la primera pestaña de ingresos, pues aquí es donde pondríamos los diferentes clientes que tenemos, ¿vale? Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Aquí en el estado podemos poner si el cliente está activo o inactivo, en el caso de que hayas tenido un cliente a lo largo del año y que actualmente ya no lo tengas. Y vamos a ir poniendo, por ejemplo, aquí nosotros ponemos siempre una parte de fijo y variable, ya que tenemos ingresos que son ingresos fijos mensualmente y ingresos variables que dependen de la facturación que generamos, ¿vale? Entonces aquí tienes que ir poniendo pues mensualmente toda la parte del fijo y el variable, ¿vale? Y por cada uno de los clientes. En el caso de que tengas más de 4 clientes o más de 4 productos, pues puedes ir añadiendo aquí debajo más filas y así se te calcula todo de manera correcta. En las instrucciones, como pone aquí, es que añades más filas para cada cliente. Siempre tienes que poner 2 filas en el caso de que tengas ingresos fijos y variables. Escribir los ingresos cobrados, no solo los facturados, ¿vale? Eso es importante. Lo que has cobrado realmente en cada mes. Y si un cliente solo tiene variable, pues el fijo lo dejas como cero y ya está. Vale, luego pasaríamos a más la parte de equipo y costes, donde aquí, por ejemplo, vamos a ver todo lo que sería la base de datos de todo el equipo que tenemos y el nombre, el rol que tendría esa persona, si es una persona que tengas fijo contratada o es un freelance, el coste mensual. Todo esto que veis aquí son cifras de ejemplo que se han puesto, ¿vale? No es real, simplemente lo tenéis que cambiar en base a vuestros costes de equipo que tengáis. Facturable o no facturable en el caso de que tengas equipo dedicado directamente a un producto o a un cliente que pueda ser facturable, y en el caso de que sea un perfil pues más que trabaje, pues por ejemplo, administración, recursos humanos, que no trabajan solo para un cliente, sino que trabajan en global para la empresa, pues no sería facturable, ¿vale? El estado, en el caso de que tengas un perfil que esté activo actualmente o que ya no tengas en el equipo, pero que quieras analizar igualmente el coste que has tenido este año con esa persona y lo imputes a un proyecto, ¿vale? Y luego aquí en los que son, pues que no son facturables, pues aquí le llamamos el overhead, que es que no es facturable para un cliente o un proyecto en concreto. Entonces, pones todas las personas que tengas en tu equipo. Importante que no solo pongas las personas que tengas subcontratadas, freelance o gente en nómina, sino que tienes que poner también el coste tuyo. Pues aquí, por ejemplo, como CEO, si tienes un director de operaciones, un director de ventas, el equipo de closers, pues todo lo tienes que añadir aquí, ¿vale? Y así te va a salir, pues aquí, por ejemplo, el total equipo facturable mensualmente, el coste mensual, el no facturable y el total de coste mensual que tendrías como proyecto. Importante que pongas el listado de todas las personas. En el caso que tengas más, pues añade más filas y en el caso que tengas menos, pues las borras. Muy sencillo, ¿vale? Asignación de cliente y equipo, pues esto muy sencillo. Simplemente lo que tienes que hacer es por mes, vas a incluir en cada mes el cliente, el nombre del cliente que haya reinado aquí, ¿vale? Lo metes y pones la persona, pues persona uno, pues en este caso persona uno que es un project manager eh, que estuvo trabajando para el cliente uno en enero, qué porcentaje de dedicación dedicó en su jornada mensual a ese proyecto. Pues pones un porcentaje, ¿vale? Y se te va a ir imputando aquí a la derecha, vas a tener básicamente el coste asignado, ¿vale? El porcentaje de lo que sería el coste de esa persona imputándolo a ese proyecto en ese mes. Haces lo mismo y haces el desglose de todos los clientes y de todas las personas que han trabajado para ese proyecto o ese cliente por mes. Esto pues es una tabla que
debería salirte bastante amplia en el caso que tengas bastantes clientes o productos y bastante equipo. Lo pones el porcentaje de dedicación de cada persona y así te va a salir el coste que has imputado a cada mes para cada cliente de todas las personas que hayan trabajado en ese proyecto, ¿vale? En el caso de que no sepas el porcentaje de dedicación, lo primero que deberías de saberlo, porque si no es imposible que analices la rentabilidad de tu negocio y de tu producto, de tus clientes. Y esto deberías de medirlo pues, con herramientas de medición de tiempos, como por ejemplo Toggle, que nosotros lo utilizamos pues, para medir el tiempo que dedica las personas en un cliente o en un proyecto. Y en el caso de que no lo tengas, pues vas a tener que hacerlo más o menos por una estimación, aunque no es lo correcto. Vale, la fórmula del coste asignado, esta que veis aquí, lo calcula automáticamente, ¿vale? Simplemente si añade más filas, pues deslizas esto hacia abajo para que se te autorrellene y listo, ¿vale? Y tienes que repetir esto por cada cliente, por cada persona que haya trabajado en cada cliente en ese mes y obviamente por cada mes, enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Y todos los clientes que hayas tenido por mes, ¿vale? Para que sea correcto el análisis del año completo del equipo y de los clientes. Luego aquí, dashboard de rentabilidad, aquí vas a tener pues el nombre del cliente. Esto tienes que tener en cuenta que si aquí en la primera pestaña pones, en vez de cliente 1 pones Pepito, pues que aquí en asignación de cliente que cambies el texto de cliente 1 y pongas Pepito y en dashboard de rentabilidad pues aquí pongas Pepito. Porque si no coincide el nombre, pues las fórmulas no te van a funcionar correctamente, ¿vale? Porque lo machea con el nombre, con las otras pestañas, etcétera. Entonces aquí pones el nombre de cada cliente y los ingresos, esto te va a salir automáticamente por los ingresos que hayas puesto aquí, ¿vale? El coste directo en base a la pestaña 3 que hayas rellenado y el resto de información pues lo mismo, ¿vale? Aquí una información sería que en la parte del margen, ¿vale? Tienes que tener más de un 50% de margen por cliente o producto. Si tienes entre un 30 y un 50 estarías en un punto medio y si tienes menos del 30% habría que analizar el motivo. A no ser que tengas un proyecto con una alta facturación, un equipo fijo, etcétera, y que por eso tengas menos de un 30%, pero que estés facturando mucho volumen, pues podría tener sentido. Pero si no, el margen, pues ya te digo que tendría que estar en un 50% de costes directos asignados, porque luego hay más costes que no son directos al producto o al proyecto y que eso obviamente te hace reducir la rentabilidad de tu negocio. Aquí, por ejemplo, criterios de decisión, clientes o productos con margen menor a un 30%, deberías de eliminarlos o renegociar si es un cliente y si es un producto, pues analizar los costes de ese producto, ver si tienes que reducir costes, aumentar la facturación, ver lo que tengas que hacer para tener mejores márgenes. Los que tengas más del 50%, pues perfecto, potenciar esos clientes, esos productos y aumentar la facturación. Y el overhead, que sería el asignado, se calcula proporcionalmente a los ingresos que tienes, ¿vale? Luego vendríamos a la parte de flujo de caja, que aquí sería ver de cada mes los ingresos fijos que tienes, los ingresos variables que tienes totales del mes, ya no por cliente, el total de los ingresos, el gasto de equipo, esto te lo va a calcular automáticamente de la pestaña de equipo y costes. Los gastos fijos, aquí sí que tienes que meter tú gastos fijos que tú puedas tener, pues coste de software, herramientas, oficina, costes fijos, ¿vale? Que no son imputables directamente a un proyecto. El overhead, que es el coste que tú tienes que no va imputado a un cliente. Y aquí ya te dará el cálculo total de gastos y el resultado mensual, ¿vale? Total y el acumulado. Y aquí pues verás un poco cuál es tu flujo de caja o el net free cash flow que deberías de medir en tu negocio y que es importante que hagas y tengas en cuenta si quieres tener un negocio que gane dinero, obviamente. Ya para ir terminando la parte de análisis fijo versus variable, pues esto en el caso de que tengas clientes, que algunos clientes cobres por fijo y otro por variable, pues es importante hacer este análisis. Y en el caso de que incluso que tengas productos que tengas un recurrente o que sean productos que dependan única y exclusivamente de ventas variables y que no sean fijas, pues también deberías de analizarlo para ver cómo de estable es tu negocio, ¿vale?
Entonces aquí te calculará automáticamente los ingresos fijos, ingresos variables, ¿vale? En porcentaje y en valor absoluto. Y aquí te va a hacer automáticamente el cálculo del ratio de cobertura, ¿vale? El ratio de cobertura que sea mayor a 1.2 significa que los ingresos fijos cubren holgadamente los gastos, que esto sería obviamente lo ideal. Un ratio de cobertura inferior a 1 significa que dependes de ingresos variables para cubrir tus gastos, cosa que corres un peligro en el caso de que un mes tus ingresos variables se disminuyan o se vayan a cero, pues no tendrías cómo cubrir tus gastos de negocio. Los ingresos fijos mayor al 60% significa que tienes un negocio predecible, es decir, que sabes y puedes pronosticar o hacer una estimación de facturación de próximos meses. Y cuando tus ingresos variables son mayor al 60%, significa que tienes una alta volatilidad y que dependes única y exclusivamente ya sea de lanzamientos o de acciones puntuales que hagas durante el año, cosa que pues obviamente no es positivo porque si un lanzamiento se te cae o hay meses que dejas de tener esta facturación variable, pues tu negocio podría peligrar. Y por último, un resumen ejecutivo, que esto es bastante sencillo. Los ingresos totales del año, en el valor pues, que se haya calculado automáticamente con el flujo de caja que tenías. Aquí el target, en el caso de que tuvieras unos objetivos que te hayas marcado, pues estaría bien que pusieras aquí tu target, ¿vale? Para ver luego el real. Entonces, ingresos totales, margen promedio, el resultado neto que tienes al año, los ingresos recurrentes, el ratio de cobertura promedio de tu negocio y el número de clientes. Esto sí que lo tienes que contar, meter tú manualmente, pues el número de clientes que tengas, ¿vale? Y luego aquí puedes poner pues los top 3 clientes con mayor margen, tanto en porcentaje como en valor absoluto, y los top 3 clientes menos rentables para tomar decisiones, obviamente. Los clientes, aquí deberías de tener en cuenta los clientes a eliminar o renegociar o productos que quizás deberías de eliminar de tu negocio o analizar de optimizar. Clientes a replicar, que sean los positivos o los productos que debes de potenciar. Y ya pues analizar y entender un poco más lo que sea los ajustes o analizar tu estructura de costes que tengas en base a los valores que has introducido aquí y analizar incluso si tienes una necesidad de aumentar ingresos fijos, en el caso de que el ratio de cobertura pues no sea el adecuado, etcétera, ¿vale? El dashboard, esto pues, se introduce automáticamente, ¿vale? No hace falta que introduzcas tú aquí porque esto pues, es una fórmula y te lo va a coger del resto de pestañas que hayas rellenado tú manualmente. Revisa las pestañas o los valores que son fórmulas para no tocarlos y los que no sean fórmulas tienes que meter tú la información y de esta manera podrías hacer un análisis bastante sencillo, la verdad. Esto no es ningún análisis financiero complejo ni nada de otro mundo, pero bueno, esto es lo que considero lo mínimo que deberías de analizar en tu negocio cuando acabas el año, que deberías hacer ahora de analizar el 2025 e incluso lo que deberías ir actualizando de cara al próximo año 2026, pues ir rellenándolo automáticamente o de manera manual con cada mes y con cada cliente y cada producto que tú tengas para ir analizando si te es rentable o no te es rentable ese cliente o ese producto, ¿vale? Así que lo dicho, os dejo esta plantilla bastante sencilla aquí debajo en la descripción. Y cualquier duda o cualquier cosa que me queréis comentar, pues me lo ponéis debajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y lo dicho, nos vemos en próximos vídeos que os pueda ayudar y aportar contenido de valor para vosotros. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.